activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. ACOCEX, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es. Ya está abierto el plazo para solicitar los sellos de referencia INCEBEX. 8 sellos que identifican a empresas referentes, productos y servicios con alto valor y utilidad en el mercado internacional. Presenta tu candidatura en incebex.org. Muy buenas tardes, amigos y amigas de España y América y Europa. Otra vez nuestro programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Como siempre nos acompaña Fernando Aliaga, compañero nuestro, economista, especialista en todo lo que tiene que ver con el mundo de las empresas, tanto en la inserción en América Latina como en Europa. También José Luis Urbina, economista, empresario y asesor también de empresas. Y también nuestro compañero desde Perú, César Villar, que él es ingeniero administrativo con maestría en operaciones y productividad, catedrático también de una importante empresa, universidad peruana y también, digamos, de una empresa, GESCOM, que nos está ayudando y asesorando en todo lo que tiene que ver el mundo de las redes sociales. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Buenos días en Perú a César. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenos días a todos. Y nada, nuevamente una semana más y encantado de poder participar en este programa.
Así es. Bueno, coméntanos algo, César, porque estuviste tú un programa bastante interesante con la universidad y con los alumnos, ¿no? Allí. Sí, fue una experiencia bastante gratificante, ya que la participación de los alumnos, por un lado, docentes y también gente externa, significó pues que en un horario bastante difícil, que es a partir de las 8:50, pudiéramos tener una convocatoria y una permanencia de, de personas hasta el final, ¿no? Que esto terminó a las 10:15, 10:20, con varias preguntas. Muchas se han quedado en el tintero, que hasta las 11, 12 de la noche hemos estado contestando por el WhatsApp. Así es. Fue una forma de poder motivar a la gente de que en estos momentos en el cual pasamos una pandemia y ahora que nos encontramos con dos situaciones bastante críticas a nivel del país, siempre se puede emprender algo. ¿Ok? Así Que lo es. más importante, al final de cuentas, como decía la segunda hoja de la presentación, lo más importante es ser feliz. Así es. Bueno, y gracias al mundo de la tecnología que nos va acercando de alguna manera a pesar de la pandemia y que no podemos estar físicamente juntos, pero finalmente a través de las diferentes herramientas tecnológicas pues podemos intercambiar e interactuar, ¿no? Claro, estamos distantes, pero más unidos que nunca. Así es. Y bueno, hablando de todo lo que es tecnología, también tenemos a Nicole, que Sí, está con nosotros, que también tendrá algunos temas ahí que comentarnos, sobre todo este mundo de la tecnología y las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías que ella domina y maneja. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, aquí emocionada para comentarles un poquito algunos tips que tengo para darles acerca del mundo digital. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, este es el microsegmento de Headscom Digital, un espacio donde buscamos brindarles consejos y datos claves sobre marketing digital en tan solo 3 minutos. Hoy día vamos a hablar de lo que son las publicaciones. Entonces, como sabemos, existen dos, que son las orgánicas y las pagadas. ¿Pero qué son las publicaciones orgánicas? Las publicaciones orgánicas es el contenido original por medios naturales no pagados y son accedidos de forma voluntaria por las personas. En cambio, las pagadas, pues tienen un costo ya sea por clic o un costo explícito. Y ahora, si sabemos que las publicaciones pagadas me van a dar sí o sí una visualización mucho más grande y un montón de interacciones, ¿cómo puedo hacer yo, mi marca, para que mis publicaciones orgánicas tengan un mejor alcance? Y aquí entra lo que es el algoritmo. El algoritmo de las redes sociales. Es un término que hemos escuchado mucho, pero ¿qué es? Es el cálculo interno que tiene la red social para decir qué contenido mostrarle al usuario y qué contenido no. ¿Cómo funciona esto? Ponemos un ejemplo. El tipo de contenido que te va a mostrar la red social va a depender de las páginas que tú sigas, de los contenidos que tengan mejor acogida y el tipo de contenido que tú sueles interactuar. Si a mí me gusta lo que son, no sé, un montón de marcas de ropa o un estilo de música, es el contenido en el cual yo suelo compartir, interactuar. Facebook lo relaciona como algo que a mí me gusta, así que ¿qué es lo que va a hacer? Va a sugerir nuevas marcas relacionados a eso. Aquí tengo 4 consejos que te van a ayudar a tener una mejor visualización sin necesidad de realizar algún pago. Primero, utilicemos formatos de video. O sea, es fácil agarrar y crear un post con una bonita imagen, un buen texto, pero Facebook cuenta más a las páginas que compartan los videos y que sean subidos de forma directa por esa plataforma. Te genera más visualización. Otro tip, el segundo tip sería utilizar variedad de formatos. En Instagram y en Facebook tenemos lo que son las historias, los reels, los videos. Tenemos una gran cantidad de formatos y tenemos que ver cuál se adecua más. Podemos ir mezclando distintos formatos y que el contenido que compartamos y subamos sea algo que la gente pueda comentar, darle like y compartir. Esto va a beneficiar un montón el alcance que podamos tener.
Otro consejo es que podemos involucrar a las personas que trabajen en nuestra marca, diciéndoles que please, que los compartan, que interactúen, invitándolos a. El tercero es que saber a qué hora se conecta mi audiencia. Eso es un prueba y error, según las publicaciones que vamos teniendo. Y el tercero es el tema de los hashtags. Los hashtags son muy importantes. No tenemos que bombardear de hashtag, pero sí utilizar las palabras claves que van a ayudar como búsqueda. Si tengo un centro odontológico que se encuentra en Lima, puedo poner hashtag centro odontológico, hashtag Lima. Porque ¿de qué me sirve que mi publicación aparezca en Arequipa o en Huancayo si no es el público que yo estoy buscando? Bueno, esperemos que estos tips hayan sido Ha surgido un problema, Ay, creo que en la sí, con comunicación. el tema del sonido, ¿no? Con el Sí. tema del sonido, Nicole, esa última parte no te hemos escuchado muy bien, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? El tema tecnológico y el tema de las redes sociales y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que puede ser muy interesante poder hacer su publicidad a través de las redes sociales, especialmente del Facebook, que es lo que tenemos más accesible quizás, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito más del tema del hashtag, Nicole? Uy, sí, creo que no se llegó a escuchar. El hashtag te sirve como un método de búsqueda. Entonces, a veces podemos ver algunas publicaciones que tienen un párrafo de hashtag. Ya, esa no es la idea. La idea es buscar palabras claves que vayan relacionado al tema que tú estás publicando. Eso es para que las personas cuando busquen tu publicación o tu marca se encuentre en una de las primeras búsquedas. Entonces, eso es un tip muy importante. Básicamente esto es cuando vas a realizar alguna publicación que no estás monetizando. Pero lo ideal es emplear ambas porque tanto las orgánicas como las pagadas se benefician una a la otra. Y bueno, invitarlos a que si tienen alguna duda también pueden seguirnos en nuestro Facebook e Instagram como barbie.headscom. Así es, cualquier consulta pues ya saben. ¿Tú tienes algún comentario, Fernando? No, la verdad que esta parte de los hashtags sí me ha interesado, sobre todo eso de que dice Nicole de que si queremos estar, por ejemplo, en Lima, se puede ir directamente a esta zona y me imagino que también puede ocurrir con otras zonas más, por ejemplo en Europa o en cualquier otra zona geográfica. Eso es lo que he entendido y creo que eso es lo más interesante de esto. El marketing digital pues nos va a marcar definitivamente a partir de ahora. Así es. Y las redes cada día con mayor uso, sobre todo este tema tecnológico que ahora tenemos los Zoom, que ahora antes eran las conferencias que había que asistir a un local en concreto y ahora tenemos prácticamente la mayor parte de las conferencias, seminarios, talleres a través de estos medios tecnológicos como el Zoom o cualquier otro tipo, ¿no? Sí, sobre todo los seminarios estos que están haciéndose por internet, ¿no? Los llamados webinars, que se están poniendo de moda completamente. Claro, y los webinars, estos que incluso Sí. conferencias, digamos, cerradas en grupos específicos y también con cobros, ¿no? O sea, que conferencias que son bastante interesantes y cobran precisamente por esos webinars. Ahí de repente un punto, perdóname Fernando, hay un punto que a raíz de todo esto que hemos estado pasando, comencé a ver un poco de la historia de nuestro presidente y en uno de en un evento, cuando se estaba dando el tema del SUNEDU, tocó esto de la virtualización de la educación. ¿Okay? Que era un proceso que se iba a dar y que las universidades tenían que estar preparadas para ese proceso de virtualización. ¿Cuánto ha pasado? No ha pasado más de un año. Evidentemente que en el cerebro de Francisco debe haber estado 3, 4 años, ¿no? Pero toda esta situación de pandemia ha precipitado muchas de las cosas. Pues sí, la humanidad no se va a detener. Ya me acuerdo cuando estuvimos hablando, cuando empezó la pandemia, muchos dijeron, pues ahora qué hacemos, para ahí. No, la humanidad nunca se ha detenido, siempre se ha rehecho, ¿sí? Y se ha rehecho siempre. Pues Así tenemos a es. Gravito ya en pantalla.
Así es, efectivamente. Tenemos también a Erohito para hablar y conversar un poco sobre lo que son las consecuencias, digamos, bueno, las elecciones de Estados Unidos primero, y hablar un poco sobre la relevancia y las consecuencias para el comercio con América Latina, con Europa y la apertura, digamos, ¿no? Después de este pequeño cierre que ha tenido Estados Unidos en estos últimos 4 años con Trump, ¿no? Entonces, Erohito es periodista, es con una gran experiencia en comunicación social, tanto en México como en Perú. Además, constantemente está emitiendo una serie de programas y reportajes dirigidos al Perú desde México. Él también está metido mucho en el tema empresarial en México, con una compañía constructora, en el tema turístico también, con la mirada México-Perú, Perú-México, y también pues en el mundo empresarial con las importaciones y exportaciones a México, Estados Unidos, y con lo cual nos puede comentar un poco sobre la experiencia propia de sus quehaceres diarios como empresario y su relación con México, Estados Unidos y América Latina, Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos días por allí, Erohito. Muy buenas tardes en España y Europa. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Ah, Muchísimas gracias por la gentileza de tu invitación a participar una vez más en este programa, así es, en esta transmisión. encantados Muchas nosotros gracias. de recibirte y sobre todo que nos comentes desde la visión tan cercana como es de México a Estados Unidos, y me imagino que estas elecciones habrán tenido mucha repercusión en México, ¿no? Sí, desde luego porque han sido 4 años de verdadero suspenso durante la administración de Donald Trump, pero afortunadamente y para el bien y tranquilidad de México, pues el resultado de las elecciones en Estados Unidos han favorecido a Joe Biden, y con lo cual México pues empieza una nueva etapa de paz, de tranquilidad, ya sin amenazas comerciales, aplicación de multas, de sanciones, de aranceles a muchos productos mexicanos, pero ahora ya con Trump, digo, las cosas van a mejorar, van a tranquilizarse. Ciertamente no creo que vaya prontamente Biden y su equipo a hacer una revisión exhaustiva del tratado del TEMEC, que es el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, el cual ha sustituido al Telecam, ¿no? El Telecam era el tratado comercial de América del Norte. Pero ahora, como te digo, pues las cosas están más tranquilas, ya sin esas amenazas comerciales. Y por otro lado, pues la agenda que tiene contemplado Joe Biden para la relación con México es más amplia. Es más amplia. Si bien es cierto que Trump también tenía dentro de su agenda el tema migratorio como punto principal, como punto número uno, lo mismo lo va a tener Biden, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Ya no habrán esas deportaciones, esos abusos en contra de los migrantes residentes en Estados Unidos de manera legal o ilegal, pero él ha prometido también en su campaña que a los ilegales regularizar su situación, lo cual eso brinda también una seguridad a los que residen allá, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto va a mejorar muchísimo, muchísimo, no solamente en el tema migratorio, sino también el sistema de los, del ecosistema. Él es una persona que tiene mucho interés porque el medio ambiente se conserve, se le dé un mejor trato, porque en esa medida, pues los ciudadanos del mundo, no solamente Estados Unidos,
sino él, dentro de su política internacional, va a favorecer mucho al medio ambiente. Tan es así que él ya hizo el anuncio que inmediatamente que él asuma el poder en Estados Unidos, pues este país va a regresar al Tratado de París para que se conserve y se procure mejores decisiones al medio ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, el tema migratorio en Estados Unidos y para México es sumamente importante. No hay que recordar que en Estados Unidos pues residen más de 38 millones de mexicanos, los cuales también, o quienes a través de sus remesas anuales, ellos envían 40 millones de dólares al año, lo que representa el 3.8% del Producto Interno Bruto de México. Es muy importante eso, de tal suerte pues que en términos generales aplaudimos el hecho de que las elecciones hayan favorecido a Biden en muchos aspectos, ¿no? Nos favorece a México como tal. También está la corrupción y sobre todo la protección a las inversiones extranjeras en Estados Unidos. Eso es muy importante. Ahora, eso directamente va a favorecer la relación comercial con México específicamente. A México nos va a favorecer mucho y eso también, de paso, va a favorecer mucho a los países de Europa y de Asia. Hace poco se acaba de realizar un evento muy importante en Singapur, organizado por una agrupación que es el Tratado Integral y Progresista de Asociaciones Transpacífico, por sus siglas el TIPAD. México, al firmar este convenio, este tratado con Estados Unidos, pues tiene la enorme posibilidad, la enorme oportunidad de acceder al mercado, no solamente de Estados Unidos, sino también bajo este mismo esquema, va a favorecer a muchos países y es muy clave esto. México se convierte en un país clave para China y a través de China, pues los otros países asiáticos, ¿no? y europeos. Sobre todo clave para la región Asia-Pacífico. De manera que todos estos países van a aprovechar la posición geográfica de México y también de China para que esos productos europeos y asiáticos entren a Estados Unidos vía México, de tal suerte que México se convierte en un importantísimo trampolín para fortalecer las importaciones y las exportaciones de Europa en general, de Asia, de China en específico, de Singapur, hacia el mercado de Estados Unidos y de Canadá, a través de este Tratado de Libre Comercio. El día 1 de junio, México inició la nueva reactivación económica en el país. Y el día 1 de julio entró en vigor el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. De manera que es un buen momento, no hay mal que por bien no venga. Todo esto se ha ido manejando tras la pandemia. Y como digo, la posición geográfica de México es muy importante porque pues es el enlace, es el país trampolín, como digo, de estos países europeos y asiáticos para ingresar sus productos a Estados Unidos vía México. Hay que recordar que este tratado integral y progresista de asociaciones Transpacífico está integrado por
11 países. 11 países, de tal suerte que esto es sumamente importante para fortalecer la asociación comercial, y es la más importante desde los últimos 25 años. Y está integrado por 11 países, como digo, empezando por Japón, Australia, Canadá, México, obviamente, Perú y América del Sur, es Perú, Chile, luego está Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, y como digo, esto se va a poner muy importante, muy interesante para todos los países comercializadores de estos productos para ingresar a Estados Unidos y Canadá vía México. Fernando, ¿alguna? Y nada, Heroíto, buenos días ahí México. Y Gracias, nada, Fernando. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. pues igualmente, un gusto tenerte aquí nuevamente. Pues te estaba escuchando atentamente y la verdad que veo que las perspectivas que tiene México con el cambio de gobierno que prácticamente está hecho en Estados Unidos son buenas, ¿no? Con Joe Biden, porque con Trump pues se había puesto la cosa, como dicen por aquí, de color de hormiga. Pero Totalmente. yo quería empezar haciendo una reflexión, porque estuve hablando con unos amigos hace unos días sobre este tema básicamente, y pues había una frase que siempre se escucha, ¿no? Últimamente se ha escuchado bastante, que dice, por ejemplo, que cuando China estornuda, el resto del mundo se resfría. Entonces, ya sabemos cuál es el potencial chino. El tema de las elecciones americanas, yo creo que de momento no, es una opinión personal, ¿no? Creo que de momento todavía no sabemos cuáles van a ser los alcances que tengan con relación a, sobre todo al comercio, ¿no? Con América Latina, con parte de Europa, porque Trump se encargó pues, de descolocar un poco las relaciones con bastantes zonas geográficas, sobre todo Europa y la Unión Europea y parte de América Latina. Hace poco, si no recuerdo mal, ha habido en el Foro Asia-Pacífico un acuerdo donde se ha excluido a tanto Estados Unidos, a México y a Chile. Y solamente se han quedado países pues, del entorno Asia en la zona Pacífico. Son 21 países, si no me equivoco, en Malasia, Vietnam, que se hizo en Vietnam hace poco. Eso, ¿cómo se ha tomado, ¿no? En un México donde Trump, cuando empezó su campaña en su gobierno y cuando tomó la posesión, su tema principal era México y el muro que iba a construir. Y ahora que ha acabado prácticamente su gobierno, se ha obviado completamente a México. Tanto en los debates, en el primer debate con Joe Biden, no se habló nada del tema México. Y es más, vi en un periódico mexicano, en El Economista, ¿no? que en México, el tema México, si se ha tratado en algún momento, se había tratado de una forma interna, porque parece que no están todavía por la labor de ver cosas relacionadas con América Latina. No sé si tú tienes alguna idea, alguna información adicional sobre eso. Yo creo que Biden y su equipo van a ser muy cuidadosos al manejar este tema. México, el hecho de que lo hayan excluido en estas conversaciones no creo que vaya a repercutir cuando Biden entre. Seguramente se van a retomar algunos temas, pero México es muy importante tanto en Asia-Pacífico como en el tratado de comercial con Estados Unidos y Canadá. De manera que no creo que vaya a excluirse definitivamente. No, eso es imposible. Es imposible. Biden tiene una idea muy clara de la enorme importancia que representa México en las relaciones con Estados Unidos, históricamente, ¿no? Desde siempre. Yo creo que Biden es un señor
es una gente decente, vamos, en relación al todavía presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, lo del muro, nosotros consideramos que es probable que eso deje de seguir construyéndose, ¿no? Porque no, eso no, es imposible, pues. La agenda de Biden es totalmente distinta en ese sentido. De manera que México siempre va a seguir jugando un papel muy importante por esta vecindad que tenemos. Evidentemente, el peso específico de México a nivel de mercado y de zona estratégica para el comercio es increíble, es indudable. ¿Y qué opinas porque se habla mucho de Joe Biden como presidente, pero qué opinas de su vicepresidenta, de doña Kamala? No sé hasta dónde puede incidir, interferir en las decisiones de Joe Biden. En el tema comercial, sobre todo, y relacionado con América Latina y Europa. Es una mujer sumamente inteligente, bien preparada políticamente, ha sido juez de su condado, ha sido senadora, una mujer, además aquí hay un detalle, ella representa al migrante, ella representa a la raza negra, y lo dice ella con orgullo, de tal suerte que Biden también fue muy inteligente, digo, la decisión la tomaron pues en el seno del Partido Demócrata, ¿no? Y el que también ha incidido mucho ahí ha sido Barack Obama. Yo creo que fue la decisión más inteligente porque ella va a aglutinar y gran parte de la votación ha sido también por ella. Trae unos pergaminos muy interesantes políticamente hablando, profesionalmente. El tema migratorio se identifica muy bien. Yo creo que ella va a ser una persona clave en la administración de Biden, en definitiva. Antes de que sigamos, ¿y tú no crees, es algo ya, una opinión, te pido una opinión personal, tú que estás en México y México pues tiene, se puede escuchar a lo mejor cosas que no escuchamos nosotros fuera de ahí, de ese país, que era el turno de la señora Cortés, que al fin y al cabo la señora Cortés pues hispana, de origen hispano, y que ya había habido el momento pues de una persona de raza negra como Barack Obama, que fue presidente, pues Joe Biden su vicepresidente, raza blanca, que ya era el tiempo de algo de la señora Cortés, que también a nivel de la señora de Kamala está más o menos en el mismo escalón, que era su momento. No sé, en México no piensan eso, no se escucha eso. No se escucha mucho eso. Ese es un tema que más bien tiene mucho apoyo en el sentido de estar de acuerdo, ¿no? O sea, hubieron muchas personas, hubieron como 10 políticos, profesionales, destacados del Partido Demócrata, pero pues digo, en las internas tuvo mucho que ver la trayectoria de Kamala. Y eso es lo que le ha valido finalmente, ¿no? Porque ella ha sido una mujer que siempre ha estado luchando por los migrantes, por los ilegales, por la raza negra, por los latinos, de manera que eso ha sido lo que de alguna manera ha definido la votación a favor de Biden. Entonces yo creo, como digo, lo que aquí se comenta es pues que ella va a jugar un papel muy importante en la administración de Biden. Se acaba de esperar todavía para el componente hispano en una vicepresidencia o una presidencia americana. Ajá, así es. Así es. Vamos a ver cómo se van comportando las cosas.
de momento, pues, estamos seguros que la relación en términos generales con Estados Unidos va a mejorar mucho. Va a mejorar mucho, sustancialmente va a mejorar. Ya hemos tenido una relación de 4 años muy ríspida con Estados Unidos, más bien con los caprichos de Donald Trump. Pero esperemos que todo cambie, que todo mejore, pues para bien de la humanidad, ¿no? Porque ya ves que inmediatamente que se supo que él ganó, no se hicieron esperar las felicitaciones. Estados Unidos ha perdido piso estos últimos 4 años. Siempre ha sido un país respetuoso, respetable, que ha respetado también las decisiones de otros países, pero ahora pensamos que se va a recuperar todo esto con la llegada de Biden. Esperemos que así sea y que por el bien de todos. No. No sé Y, si, sí, César. Eloíto, hay algunas cosas que a mí me ponen bastante intranquilo. Lo primero es que Biden va a entrar a una Casa Blanca donde en primer lugar va a tener que ordenar todas las cosas que de una u otra manera se han generado todo un desbarajuste. Lo segundo es, se va a tener que enfrentar a una situación de pandemia que de una u otra manera se estuvo negando la realidad, ¿no? Hasta que le chocó. Tercero, no tengo claro este nuevo gobierno cuál va a ser, cómo se va a conducir las políticas monetarias, ¿no? ¿Quién maneja en el Banco Central de la Reserva Federal? Porque de eso depende mucho la salud monetaria, la salud monetaria y la posibilidad de ingreso que pueda tener las personas. Y como bien lo dijo Fernando, ¿no? El estornudo de China es una tuberculosis a nivel del mundo, lo que era antes para Estados Unidos. Entonces, toda esta situación en la cual el nivel de desconfianza, inclusive con la misma moneda, porque ya determinados países ya no le tienen confianza al dólar, ¿no? China está viendo, ya están comercializando con Bitcoin. Rusia está comercializando con sus rublos. Entonces, todo este escenario no se la está poniendo difícil a Biden. Yo creo que Estados Unidos siempre va a, como tú dices, como parte de todo eso, de ese ordenar la cosa, ese es un tema sumamente importante para Biden. Él está consciente de que el mundo se está moviendo de manera diferente, pero también la gente, los países han reaccionado de acuerdo a la manera como se ha comportado este actual presidente. Pero, como tú mismo dices, él tiene que entrar a ordenar la casa, y uno de las cosas que tiene que poner en su lugar es precisamente lo económico. Y como parte de eso que es muy importante para su administración, pues es uno de los puntos que va a tener que atender. Va a tener que atender. Entonces, como en general, la venida de picada de Estados Unidos, pues ha sido todo eso. Un Trump que siempre se agarraba las trompadas con todo el mundo. Entonces, cada país ha ido viendo qué es lo que más le conviene en todo sentido. Y ahora Biden pues tiene que ordenar la casa, tiene que redireccionar eso, ¿no? Y ese es un tema, lo económico es un tema sumamente importante para Estados Unidos. Y Roito, ¿qué sectores, digamos, de industriales o de comercio, digamos, están teniendo las mejores expectativas con la elección de Biden? El automotriz, sin duda. El automotriz, luego lo que es el sector alimenticio, también es importante para
para ellos. Porque se cerró con Trump, ¿no? Sobre todo el tema automotriz, que le cerró a medio mundo, ¿no? No dejaba entrar coches europeos ni de Japón, igual que de China, ¿no? Entonces, pero México enviaba también coches o autopartes, digamos, para Estados Unidos. Aquí en México desde hace muchos años, todas las grandes empresas automotrices, todas en general, tienen plantas. Aquí se fabrica, en México, se fabrican autos completos. Entonces, en distintas ciudades de la República Mexicana están las fábricas, están funcionando. En distintos estados de la República están puestas las fábricas, pues, de todas las marcas del mundo. Y esas marcas, un porcentaje se queda en México y lo demás va para Estados Unidos y Canadá. Por eso es que es importantísimo México en todo sentido, desde siempre. Entonces, todas las plantas automotrices exportan autos completos. Incluso de aquí se manda para Brasil y de Brasil ya lo distribuyen en América Latina, en Centro y Sudamérica. Pero en México están todas las plantas. Por eso es que Trump quiso amenazó con poner, con aplicar multas, sanciones, aranceles, subir los aranceles a México para poder negociar otro tipo de cosas, ¿no? El tema migratorio. Siempre ha estado presionando, pero ahora hay un respiro en ese sentido también, porque se debe retomar las exportaciones de los automóviles para Estados Unidos. Perdón, Erwin, creo que en algún momento Trump presionó a las empresas automotrices americanas a retornar y creo que les dieron facilidades. No sé qué tanto impacto tuvo eso, cómo es la conformación del capital de las empresas automotrices. ¿Son 100% capital americano? ¿Hay participación? Porque para que pueda generar un estímulo de ese tipo, no sé si también las empresas retornaron nuevamente a Estados Unidos. ¿Cómo quedó eso? Sí retornaron. Retornaron las empresas, pero no llegaron a retornar en su totalidad. Son situaciones que él ha manejado como amenaza. O te vas, o me pagas más aranceles, o no metes ningún coche a Estados Unidos. Pero sí se negoció eso. Y las empresas se quedaron. A lo mejor algunas no pudieron fabricar en el porcentaje de autos que estaban fabricando, pero sí bajaron, pero no regresaron, bajaron un poco, pero como te digo, por ejemplo, la zona norte de Estados Unidos, lo que es Baja California Sur, Tijuana, Ensenada, toda la frontera con Estados Unidos, que son 3,500 kilómetros de frontera que tiene México con Estados Unidos. Entonces, muchas de estas plantas están pues localizadas en las ciudades fronterizas, aunque muchas de las otras fábricas de otras marcas también están distribuidas en todo el país. Pero suponemos que ahora con este tratado va a ser revisado con detenimiento por esta nueva administración y las cosas deben mejorar. De eso estamos completamente seguros. Y de repente hay una cosa que también Fernando tocó y de una u otra manera lo tocaste, Jesús, ¿no? El tema de la agroexportación, que es tan importante tanto para ustedes como para nosotros.
en las cuales una de las, yo me he visto, no involucrado, pero sí he podido apreciar, ¿no? Muy cercanamente todo el trámite que significa poder introducir productos agropecuarios a Estados Unidos. Entonces, ya, yo te acepto la certificación BAS para evitar todo el tema de narcotráfico y todo eso, pero después cuando llegue el producto a los Estados Unidos, todo el proceso, todo el protocolo que lo hace complicadísimo. ¿Qué miras hay en el cambio de políticas de ese tipo? Va a continuar. Se entiende que va a continuar eso, pero se va a mejorar. Habrá menos restricciones, menos controles, porque también eso ha sido otro rubro con el cual Estados Unidos Trump ha estado amenazando a México. Incluso se han devuelto algunos productos, camiones y cantidades impresionantes porque el mayor mercado pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero en alguna ocasión a mí, cuando yo fui a dar una plática muy interesante organizado por esta empresa peruana que es Sierra y Selva Exportadora. Sierra Exportadora. Ajá, Sierra y Selva Exportadora, que un inicio fue Sierra Exportadora, y ya después se integró también a productos de la selva. Entonces, ahora se llama Sierra y Selva Exportadora. Y fui a dar una plática muy interesante ahí en la universidad, organizado por Sierra y Selva Exportadora, pero en los auditorios de la Universidad del Pacífico. Y una de las preguntas que me hicieron es, ¿cómo es que México puede ingresar sus productos agropecuarios, alimenticios a Estados Unidos? Cuando se firmó el primer tratado, el Telecam, el Tratado Libre de Comercio, el Tratado Comercial de América del Norte, una de las condiciones que puso Estados Unidos y Canadá fue precisamente eso. Antes nos regresaban con cierta frecuencia estos productos porque no cumplían con los requerimientos que ellos ponían para poder ingresar. Entonces, México tuvo que, pero así a la velocidad, mejorar sus controles de calidad en todo sentido. Entonces, logró finalmente apoderarse del mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque los agricultores, los productos, todo esto se ha mejorado y se ha podido cumplir con los estándares muy exigentes, muy altos que ponía Estados Unidos y Canadá. Por eso es que ahora ya no nos regresan. Entonces, ahora con esta administración supone que también eso debe mejorar. Hay una serie de puntos que tienen que ser revisados ahora con la nueva administración. Pero en términos generales, como digo, va a continuar esto. Va a continuar y en algunos aspectos seguramente se mejorarán todavía. Pero Ito, perdona, estamos viendo siempre todo lo que estamos comentando desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos, el cambio de gobierno, un cambio de partido en todo, que es muy claro. México es el motor de América Latina, porque por su situación, como hemos dicho antes, y por su potencial. Pero yo quería preguntarte, ¿qué ocurre con AMLO, con López Obrador? ¿Está él, me imagino que estará satisfecho con el cambio de gobierno, pero ideológicamente está muy alejado de lo que va a ser la nueva administración americana? ¿Qué crees, cómo crees que va a reaccionar López Obrador ahora que Biden asuma nuevamente el gobierno americano
todavía no ha dicho nada Biden, Biden no se ha manifestado en absoluto sobre sus políticas a corto y a medio plazo. Pero ¿hay opiniones ya de López Obrador? ¿Ha comentado algo sobre el cambio de gobierno en Estados Unidos? Qué buen punto, ¿eh? Qué buen punto. Mira, sobre eso hay algunas críticas hacia el presidente López Obrador, porque ya casi todos los países ya han expresado su felicitación a Biden. El presidente AMLO no lo hizo aún. Entonces, que debió supuestamente ser el primer país, por la vecindad que tenemos, por la hermandad, la cercanía, por todo la forma como vivimos y convivimos con Estados Unidos. Sin embargo, ustedes deben recordar, hubo un hecho que para fines políticos, partidarios y de electoreros, Trump invitó al presidente de México y fue a Estados Unidos. Le reventamos cohetes a Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, porque esa era una especie de, oye, ven a Estados Unidos, apóyame con tu presencia para que todos los mexicanos de aquí voten por mí. Eso es el tema de fondo. Sin embargo, la gran pregunta en ese momento incluso fue, ¿y qué va a pasar o qué pasaría si Trump pierde? Entonces, como es cierto, perdió. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora cuál va a ser la postura del presidente mexicano frente a Biden? Sin embargo, Biden, muy inteligente, no hizo no tomó ninguna actitud en contra de ese silencio, de esa actitud de no felicitarlo a Biden. Entonces el presidente dijo que prefiere él esperar el resultado final después del conteo voto por voto de 2, 3 estados que faltaron. Entonces, ¿por qué? Porque Biden siempre decía, aquí hubo fraude. Entonces, pero había una especie de compromiso del gobierno mexicano que estuvo ahí presente en la campaña. Entonces él dice, bueno, vamos a esperar el resultado final. Pero yo creo que López Obrador está esperando que eso se dé. Yo sé que lo va a hacer. Todos sabemos que sí lo va a hacer, lo va a felicitar, aunque Biden también ya dijo, cuando apenas ya lo declararon ganador, él dijo, se refirió con unas palabras de elogio a la relación entre Estados Unidos y México, que esto es una relación sumamente importante para México, para Estados Unidos, la relación con México, y que pues en su momento va a tener que reunirse con el presidente mexicano. Pero no están ríspidas las relaciones, al contrario. Lo que pasa es que el presidente López Obrador está esperando el momento y sobre todo aquí hay un tema, es que hay muchos otros temas que también están relacionados y hay que ser muy cuidadosos. El canciller mexicano es muy hábil, no es diplomático, pero es muy hábil, es muy sensato, tiene mucho sentido común y él ha estado manejando muy bien las relaciones internacionales con Estados Unidos y con Canadá. Se ha dado un hecho que no nos sorprende en México, ¿no? Porque eso es casi normal. Pero, por ejemplo, el 19 de octubre capturaron
detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, y ya para regresarse con su familia, el general secretario Cienfuegos, que fue secretario, uno de los hombres más importantes del ejército, pues, de la vida militar en México, y lo detuvieron ahí para investigarle supuestas acciones en favor del narcotráfico. Entonces, lo atraparon. Hay versiones un poco controvertidas en el sentido de que es culpable, de que él ha favorecido a los cárteles mexicanos en gobiernos anteriores. Y creo, y eso nos da a entender que Estados Unidos dijo, bueno, lo agarro a este hombre, saco toda la información que me interesa y después vemos. Y hace 3 días ya llegó casi, o sea, lo tuvieron detenido un mes, precisamente en la cárcel y en el juzgado, donde valga la redundancia, donde juzgaron al Chapo Guzmán. O sea, de Los Ángeles lo pasaron a Nueva York y lo tuvieron ahí un mes. Ya regresó. Entonces ahora la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? ¿Lo van a juzgar en México? ¿Lo van a declarar culpable? En fin, hay una cosa nebulosa todavía ahí que hay que ir manejando con pinzas muy finas, ¿no? Para que, porque también, ¿qué puede pasar más adelante? Si Estados Unidos sacó información, obtuvo información de este hombre, del general Cienfuegos, ¿qué va a pasar ahora? O sea, dio nombres, dio fechas, dio lugares, porque no lo pueden soltar nomás así por así. O sea, ¿a cambio de qué? Esa es una gran pregunta, ¿no? En fin, eso también tiene que manejarse con pinzas porque puede friccionar un poco la relación con Estados Unidos. El tema de seguridad es otro de los temas muy importantes en este tratado de comercial, el TEMEC. De manera que Biden va a tener que ser muy, muy cuidadoso también en esto, porque puede fisurar un poco las relaciones, ¿no? Pero también es un tema muy importante porque, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? La venta de Estados Unidos a los cárteles de armas, siempre ha estado en el ojo de ambos países el tema de seguridad, sobre todo por el narcotráfico. Entonces, ese es un tema que tiene que manejarlo con pinzas, porque puede afectar, puede resultar, puede dar como resultado de esta detención allá algunas otras cosas que pudieran lastimar esta relación entre Estados Unidos y Canadá, desde el punto de vista de seguridad. Loito, ahora que tocas ese tema, que es un tema pues, espinoso por donde se le vea, el tema del narcotráfico y la relación que hay entre Estados Unidos y México. Siempre se ha dicho en foros que no son popularmente tomados al pie de la letra, pero siempre se comenta que para Estados Unidos la relación más importante, la prioritaria, no es precisamente la comercial, sino la que puedan tener para el tema de la guerra al narcotráfico, ¿no? Porque sabemos que México pues, y Estados Unidos tienen una relación muy mala entre el país que lleva sobre todo y el país que consume, que es Estados Unidos. Entonces, siempre se dice que Estados Unidos prioriza la relación esa que tú dices de seguridad, tratando de no normalizarlo, pero sí de racionalizar el tema del narcotráfico de México hacia Estados Unidos. Y México, otro tanto, ¿no? Ya cualquiera que sea el gobierno de cada país, siempre van a priorizar esa parte. El tema comercial, que es el tema que nos interesa en este caso, pues el tema principal, como que pasa a segundo plano, porque, y se refuerza con el tema, con los acuerdos que hace Estados Unidos por su parte con Canadá,
por los acuerdos que tiene México con Europa, con América, con los países sudamericanos. China, que está también por ahí pivotando entre las dos, las dos zonas. Pero ¿hasta qué punto el tema del narcotráfico se impone al comercial? ¿Hasta qué punto? ¿Es importante para los dos países como así parece que es? ¿O qué más o menos qué es lo que tú nos puedes decir sobre eso? Sí es importante el tema, es muy importante, pero evidentemente el de seguridad toma una relevancia grande precisamente por lo delicado que es, ¿no? Lo que representa esto dentro de la seguridad, la venta de armas, compra de armas, el envío de la droga, porque en México no consume, se procesa y se produce en el sur, Bolivia, Perú, Colombia, etc. Entonces viene a México y de aquí va para Estados Unidos, donde es el país que se consume. Ahora, sí es un tema muy, muy importante. En el nuevo tratado, en el TEMEC, está contemplado eso. Incluso extra TEMEC, hay acuerdos específicos de seguridad y de cómo tratar este tema del narcotráfico. Entonces, se tiene que poner de acuerdo las comisiones, los equipos de trabajo de Estados Unidos y ahora de Biden con México, porque es muy delicado y tienen que ser muy, este tema de cooperación para el manejo de la droga. Entonces, es un tema de seguridad sobre todo, ¿no? No es un tema de narcotráfico, sino más bien de seguridad, porque es muy delicado, pero también es importante, no pueden quitar de la agenda esto. No pueden. Entonces, al contrario, se va a tener que reforzar y trabajar ambos equipos, pero de la mano, Estados Unidos y México. Así es, pues bueno, esperemos que las relaciones entre Estados Unidos, México y América Latina y el mundo en general pues se mejoren con la asunción de Biden y sobre todo pues las relaciones se normalicen, ¿no? Como debería ser, ¿no? Las relaciones internacionales entre cada uno de los países y sobre todo lo que nos motiva aquí es el tema de los negocios, pues estos negocios puedan ser cada vez más transparentes, más rápidos, más fáciles para el movimiento mismo de cada uno de los países. Pues nada, Herodito, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por tus explicaciones, por darnos tu punto de vista sobre las relaciones México y Estados Unidos. Ya sabemos que te tenemos siempre presente aquí para que de vez en cuando pues hablemos sobre todo esto, sobre todos estos temas. Sí, con gusto, con gusto. Siempre será un placer y pues estar en comunicación, estar informándonos. Me dio mucho gusto saludar a César, a Jesús. No vi a José Luis. José Luis, no, es que él está ahora mismo justo, que siempre coinciden las reuniones que tiene él. Yeah. Pero bueno, Fernando, muchas gracias. Me Muchas gracias a todos y pues nada, ya nos estamos viendo el próximo viernes también a esta misma hora, a las 11 de la mañana, hora de América Latina y a las 5 de la tarde, hora de España. Y como saben, este programa llega gracias a Activa Radio, a COSEX, Infebex, que siempre están asesorándonos en todo lo que tiene que ver con el mundo comercial, el mundo de la exportación. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a todos. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Un saludo a todos. Gracias por todo. La Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio